Ahora tenemos a Susana Prior Santamaría. Ella es restauradora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el campo de la conservación y restauración del patrimonio. Ha dirigido también intervenciones, estudios, colaborando en proyectos de investigación y divulgación de los trabajos, y desde 2005 cofunda y codirige la empresa de restauración de bienes culturales Artico, que todos conocemos, interviniendo tanto en catedrales, conjuntos históricos, yacimientos arqueológicos, monasterios, palacios, museos, etc. Los proyectos de recuperación de grandes conjuntos de pintura mural destacables en los que ha intervenido, pues la intervención integral en las iglesias prerrománicas de Lillo, que hemos visto, que son un complemento de Margarita esta mañana, estupendo, San Salvador de Priesca, los estudios previos en Asturias, el gran proyecto mural de Valleu en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Huesca, y otros proyectos integrales de pinturas murales en las iglesias de Santa Tecla, Cervera de la Cañada y Santa Justa y Rufina en Maluenda, Zaragoza, entre otros muchos y muchos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a este encuentro y muchas gracias a las organizadoras porque, bueno, yo creo que este foro, ¿no? Estamos tratando con un patrimonio que en el fondo es un milagro, ¿no? Que podamos estar aquí compartiendo experiencias porque que exista, que siga existiendo y que lo podamos intervenir es muy vulnerable y es un milagro. Diana, bueno, por explicaros un poquito cómo vamos a plantear nuestra presentación, Diana nos propuso hablar no de una obra concreta, de una experiencia concreta, sino un poco pues enfocarlo a qué retos o cómo nos enfrentamos a este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces hemos querido hacer como unas reflexiones y un compartir cómo nos acercamos y desde qué planteamientos a estas obras, y luego todo enfocado no tanto igual en cómo lo hacemos, ¿no? Sino cómo nos lo planteamos y cómo nos lo imaginamos o cómo queremos presentarlo finalmente, ¿no? Empezamos así con unas reflexiones que yo creo que nos contextualizan y nos sitúan en lo que queremos transmitir. En las últimas 5 décadas, la forma en que percibimos y accedemos al arte ha experimentado una transformación radical. Anteriormente, la única manera que teníamos de apreciar las obras era presencialmente, ¿no? Eran acudiendo a museos, consultando enciclopedias o en su contexto original, ¿no? Hoy en día es verdad que las posibilidades de visualizar el arte se han multiplicado gracias a la tecnología, ¿no? Contamos con reproducciones fotográficas a escala 1:1, con representaciones digitales en 3D, con vídeos, con panorámicas de 160, con videomappings, con una serie de herramientas que ha cambiado, creemos nosotros, nuestra forma de percibir las imágenes. Todas estas herramientas digitales duplican, entre comillas, ¿no? De alguna manera la realidad, ¿no? Es verdad que con ellas no tenemos ningún problema en manipularlas, en completarlas, en imaginarlas, ahora de este color, ahora de este otro, ¿no? Y nos posibilitan la visualización del arte de una forma completa y muy diversificada, sirviéndonos de apoyo a nosotros incluso en las propias restauraciones, facilitándonos muchas veces la toma de decisiones importantes, sobre todo en lo que se refiere a la presentación final, ¿no? Son herramientas que las estamos aprovechando nosotros también. Esta posibilidad de ofrecer al espectador una imagen virtual completa, como pudiera haber sido en origen, creemos que también nos ha ayudado en general a la sociedad, creemos a una aceptación de la percepción de la obra fragmentada, ¿no? O inconclusa, que yo creo que antes era más complicado entenderlo, ¿no? Y por eso nos lanzábamos muchas veces con la finalidad o el objetivo de hacer entender al resto, ¿no? Interveníamos un poco por demás incluso, ¿no?
eso nos ayuda también a respetar y aceptar la imagen conservada tal y como nos ha llegado, como decíamos, y aceptar incluso las superposiciones estilísticas como un valor que aporta riqueza a la obra y no como un efecto de confusión que pudiéramos pensar, ¿no? Nos ayudan a valorar la forma, a valorar los materiales originales de una forma especial, y el desgaste y la pérdida pues como algo natural y muy relevante, ya que forma parte de la biografía de la obra y son matices que aportan autenticidad. Este cambio de perspectiva también ha influido, creemos, en las prácticas de restauración, como estamos diciendo, donde conseguir la unidad y la armonía, que son palabras que abarcan muchas posibilidades, es nuestro, bueno, valorando lo que se ha conservado y celebrando su singularidad, que son, bueno, siempre nuestros objetivos con los que partimos, ¿no? Para conseguir estos objetivos y poder llegar a tomar las decisiones, creemos que es necesario empezar por una fase de aproximación a la obra, ¿no? Esto es, bueno, el momento en que aquí tienes, hemos ganado un concurso, han aceptado un presupuesto, aterriza, ¿no? O sea, entonces creemos que es muy importante y poco se habla, ¿no? Que antes de nada lo que hacemos es aproximarnos a la obra y ver qué recibimos de ella, ¿no? Le llamamos, es una fase de aprehensión del espacio desde todos los puntos de vista, y para conseguir llegar a captar a través de los sentidos, ¿no? Que es lo que significa la palabra aprehender, las necesidades concretas de cada situación, ¿no? Que no vayamos con un sota, caballo y rey, que a veces, bueno, somos un poco autómatas. Esta comunicación, por eso también hemos llamado diálogos, ¿no? Porque creemos que todo empieza por esta comunicación, ¿no? que empieza en el momento de conocer y acercarnos a la obra, ¿no? Porque cada espacio encontramos cosas distintas y situaciones muy diversas, y las sensaciones iniciales que recibimos de cada lugar pues nos ayuda a percibir qué requiere cada caso concreto. Es verdad que estas sensaciones pues están basadas en experiencia y en la sensibilidad, ¿no? Como decíais que hablaba ayer Carlos Venega, que vamos desarrollando, que bueno, también esto es subjetivo, estamos hablando de conceptos que luego son interpretables y se pueden poner en juicio. Tenemos que impregnarnos de todo su contexto, desde luego, del espacio, entender la ubicación, entender las fábricas, entender todos los estratos, ¿no? Hoy queremos presentaros 4 experiencias de trabajo, ¿no? Bueno, 4 muy relevantes, creemos, en la que hemos tenido que tratar 2 de ellas de forma integral y pues que hemos tenido que intervenir sobre los revestimientos y, bueno, revestimientos, elementos pétreos y pinturas del interior de estas iglesias, ¿no? Creemos que en nuestros casos nuestro reto, digamos, no era solo recuperar y restaurar los revestimientos y pinturas murales, sino que también era, yo creo que es lo que tenemos todos en la cabeza cuando empezamos con una obra, ¿no? Recuperar la identidad histórica y artística de estas joyas. Y a la vez asegurarnos que el espacio que las protege y las envuelve pues sea un espacio seguro y que sirva, ¿no? Para su supervivencia. Eso, bueno, yo creo que son ideas que las estamos contando todos de una manera o de otra, ¿no? Os vamos a presentar las intervenciones en San Miguel de Lillo, que ya os ha introducido Margarita, de San Salvador de Prisca, que también lo hemos visto con ella. Una iglesia en Álava, ¿no? en Miñano Menor, cerquita de Vitoria. Que es la que mañana vais a visitar por la tarde, y es el ejemplo de la portada, se refiere a esa obra, y la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Son 4 ejemplos con identidades muy distintas, pero bueno, que el enfoque en el fondo puede ser similar. Pasamos a San Miguel de Lillo. Eso es, San Miguel de Lillo. Bueno, es una iglesia, como habéis visto, es una iglesia, como os ha explicado Margarita, que es una tercera parte de lo que fue originalmente, y es una iglesia con unos espacios muy complicados, tiene hasta 13 estancias, con lo pequeña que es, todas ellas abovedadas,
conserva muchísimas pinturas, bueno, muchísimas no, conserva pinturas, elementos petróleos increíbles, pero bueno, para que veáis la sensación que percibimos cuando nos acercamos a ella era esta, ¿no? Al final se ve que tiene un potencial, se ve que parece que puede haber pinturas, se ve que parece que puede haber unos elementos petróleos increíbles, pero en realidad no lo estamos viendo porque hay una discontinuidad, unos problemas de humedad que ya se ven que están presentes y que están alterando la imagen general, ¿no? Muchísimas reparaciones que nos impiden enfocar en lo que realmente nos interesa. Bueno, muchas superficies totalmente encaladas que no sabemos qué tienen debajo, pero la verdad es que se ve que tiene un potencial y es un espacio maravilloso, increíble, la verdad. Estos son unos detalles para que veáis el desasosiego cuando llegamos allá. La sensación al entrar es la que se percibe en las paredes, muchísima humedad, el suelo mojado, o sea, bueno, ya percibimos que va a ser complicado. Con pintura mural creemos que hay al fondo de las bóvedas, ¿no? Son alturas, ya veis que son espacios muy angostos, estrechísimos y con alturas de 9 metros en las naves laterales y hasta 11 en la nave central, ¿no? Ahora mismo se queda todo difuso, ¿no? Hasta esta imagen que está recuperada, pues cuesta entenderla, ¿no? Por todo el ruido que hay alrededor. Estas son, bueno, pues unas imágenes que reflejan que los problemas de humedad tienen una localización muy especial, está al lado de un arroyo y bueno, ya el derrumbe fue por el desbordamiento de un arroyo próximo, o sea que son unos problemas con los que ella convive desde el siglo IX, ¿no? Vemos que el efecto de la humedad que vemos dentro también tiene su reflejo exterior. Pasamos a San Salvador de Priesca, también en Asturias. También la climatología es la misma, aunque bueno, es verdad que la localización es un poquito más despejada. Es una iglesia que está en Villaviciosa, como ya decía Margarita. Ahí, espera. ¿El vídeo? No. Eso es. Un poco para que os hagáis una idea de la imagen que recibimos. La imagen que recibimos es una iglesia que está en uso, que aparentemente está bien cuidada, ¿no? Porque es verdad que ha pasado por periodos muy complicados y de ruina y de abandono, bueno, desde mediados del siglo XX, como os decía Margarita, con las intervenciones de Menéndez Pidal en primer lugar y luego de los arquitectos García y Caicoya. Bueno, pues está protegida, las cubiertas están bien, ha habido un montón de reparaciones, se ve que, bueno, se ven las huellas del incendio, se ve parte de las pinturas, pero bueno, la sensación nuestra es que la esencia del templo prerrománico que estaba un poquito mitigada o camuflada, o como queramos decirlo, ¿no? Se ve el potencial, pero creemos que está, pues eso, con veladuras, quedaban restos de cales, de carbonataciones, las paredes verticales de la nave les habían dado una veladura. Bueno, al final las intervenciones que se habían hecho eran más en el sentido arquitectónico, y aunque es verdad que los trabajos de desencalado se hicieron, por suerte, no con mucha intensidad, porque al final yo creo que esos procesos, con toda la buena intención que se hiciera, ya se llevaron por delante grandes, muchísima policromía. Lo que vemos en el fondo, ya veis que quedan restos, lo que vemos en realidad son o los dibujos preparatorios o las improntas o las capas de base, ¿no? Esta es la imagen de la nave central. Como veis, bueno, se ve esa irregularidad que decíamos de los morteros tan antiguos, ¿no? Que esa discontinuidad tan preciosa, pero bueno, pues con muchas manchas, con esa veladura rosa que le habían dado de forma continua, con las reparaciones muy a la vista, con las huellas del incendio.
pero bueno, sí que es un espacio también lo mismo, es un espacio muy auténtico. Está dividido en 3 naves la iglesia, con las naves laterales son estrechitas y con el fondo con esas capillas tan maravillosas, con esas celosías tan auténticas. En la imagen de la izquierda vemos la nave, la tribuna, que bueno, pues es un espacio que se ve que ha sufrido más que otros, incluso ahí no hemos encontrado policromía, pero bueno, las carbonataciones eran de centímetro. Y pasamos de Asturias, nos vamos a Álava, a este pueblecito pequeño de 20 habitantes igual, ¿no, Diana? O sea, poquísima gente. Ellos han adquirido, bueno, han adquirido la iglesia, ha sido una cesión del obispado, y entonces ahora querían, bueno, ponerla en uso, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos en un principio es una imagen de una iglesia con una nave única, ¿no? Dividida en 3 tramos. Los 2 primeros tramos pertenecen al siglo XIII y la parte última ya, pues eso, de reformas del XVI en adelante, ¿no? Nos encontramos con una imagen anodina, entre comillas, ¿no? Parece que no hay nada, que todo está pintado y ya un poco descuidado, ¿no? Porque se ven ahí distintos colores de paredes, algunos desconchones, bueno, sales y tal, ¿no? Entonces todo empieza porque unos desconchones de la bóveda de la cabecera parece que hay unos trazos con color, ¿no? Entonces, en principio nos contratan unos estudios y luego hay una segunda fase de actuación para ver esto que vemos, si es, como decía antes Violeta, es un cachito pequeñito que con eso ya nos conformamos, o oye, igual hay algo mucho más general y que nos aporta algo que desconocemos, ¿no? Entonces, sí que veíamos las sensaciones que lo que nos íbamos a encontrar fácil no iba a ser de recuperar, como así fue. Estas son las imágenes, se ve pues como casi siempre, ¿no? Que las cubiertas han tenido sus tiempos de no reparación y no mantenimiento, y que bueno, pues han ido transmitiendo la humedad a través de todas las capas, ¿no? Nos vamos a Aragón, otro concepto totalmente distinto, unos siglos más tarde. Esto es este complejo monástico, el complejo monástico de Nuestra Señora de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Es un monasterio cartujo del siglo XVIII, y por lo que estamos nosotros, bueno, aparte de la monumentalidad del edificio, es porque en su interior vivió Fray Manuel Valleu, el hermano de Francisco Valleu, que se metió cartujo, y ahí estuvo dentro de este edificio 30 años pintando. Entonces, en origen parece que pintó 2000 metros cuadrados de pintura mural. Es verdad que ha sido un edificio que ha sufrido mucho. Ya con la guerra de la independencia y la desamortización de Mendizábal, bueno, los monjes se tuvieron que ir, pasó por diferentes usos, balneario, propiedad privada, pasó por ser un espacio de acuartelamiento y refugio en la guerra de los 2 bandos, del nacional y del anarquista. Bueno, al final, en pocos siglos tiene mucha historia. Bueno, lo de la aprehensión, la sensación, como nos lo encontramos es con esas nieblas. Están los monegros, parece que es un sitio seco, pero las nieblas son constantes. La humedad siempre la tenemos cerca. La sensación, esto es la nave central, esto es lo que nos encontramos. Ahora ya el edificio en 2015 lo acogió la Diputación de Huesca, y todo lo que se refiere al inmueble de cubiertas y tal ya está resuelto, pero para que veáis las sensaciones que recibimos al entrar. Son muros de tapial también, como contaban Carlos y sus compañeros. Son muros de tapial, en este caso de yeso, no de cal, porque estamos en Aragón. Y las fábricas, todas las decoraciones son yeso. Y este es el estado en el que nos encontrábamos las pinturas. Vale. Esto, bueno, unas imágenes. Es que tenía que ver. Vale.
esto es, bueno, unas imágenes desde la parte de arriba de la nave central. Veis como al final hay unas lascas que no son policromía, son yeso, pero el yeso es muy dúctil y muy maleable y es increíble el material, parece que lo tenemos como un material pobre, y es increíble lo que resiste y la capacidad de deformación que tiene antes de caerse, ¿no? Bueno, ya veis las policromías. El estado de conservación, como veis, era muy distinto dependiendo de la parte que hubiera estado más afectada por las filtraciones. Zonas en las que estaban perfectamente conservadas las pinturas y zonas en las que prácticamente habían desaparecido del todo. Entonces, bueno, ya después de hacernos un poco la idea de lo que tenemos, tenemos que pensar cómo nos sumergimos en la obra, ¿no? Pues empezamos un poco con lo que habéis dicho todos, que es volver a lo mismo, pasamos rápido, pero bueno, identificando las necesidades de cada espacio, ¿no? Cada lugar nos pide un tipo de conocimiento y unos estudios que nos ayuden a enfocar la dirección, a enfocar la actuación en la dirección exacta, ¿no? Queremos recuperar la esencia de cada edificio, pero necesitamos entender qué tenemos, por qué es lo que ha pasado, por qué, ¿no? Y hacer como una secuencia de la biografía de los materiales, incluso, ¿no? En este sentido, bueno, pues empezamos por las planimetrías. Como veis en la imagen de la izquierda es Lillo, o sea, es un espacio pequeñísimo pero complicadísimo. Tuvimos que hacer, basándonos en las planimetrías existentes, pues lo que decíamos, o sea, una ortofotografía de cada espacio, montarlas hasta 54 imágenes distintas que luego hubo que agrupar, pero bueno, lo bueno es que de esta manera y agrupándolas parece que es una imagen continua y es la única forma de poder reflejar todo lo que le pasa y todo lo que queremos identificar de una forma que nos situamos en el espacio y mucho más concreta y mucho más útil, ¿no? para saber qué podemos hacer después. Los otros ejemplos son arriba es Lillo, unos mapas de daños y abajo la nave central de la iglesia de la Cartuja. Espera. Como decíamos, estas ortoimágenes que luego insertamos y a veces en planos o a veces no necesariamente, pues también nos ayudan, como decíamos antes, son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones en la propia actuación, ¿no? En este caso, bueno, teníamos una situación complicada de grandes pérdidas en las pinturas, en las escenas de la nave central, que pensábamos que necesitábamos ordenar de alguna manera y bueno, pues al final estas reintegraciones virtuales te ayudan a ir entendiendo qué es lo que, para hacer menos, pero qué es lo que funciona como neutro, ¿no? Porque también lo mismo, ¿no? El concepto neutro no es el mismo para cada situación. En este caso estamos analizando, bueno, un poco sobre lo mismo de antes, analizando los morteros, ¿no? que nos encontramos en San Miguel de... A ver, perdón, perdonadme, que tengo... Sí, eso, bueno, pues es importante hacer el estudio de morteros. En el caso de San Miguel de Lillo nos encontramos hasta 10 morteros distintos. Ya habéis visto al principio que había ese lío, digamos, de no entender cuál es la evolución y entonces, bueno, con fichas técnicas y con estratigrafías pudimos ir entendiendo cuál era la secuencia histórica y también con eso, junto con los análisis químicos, pues ir discriminando qué es lo que consideramos histórico, ¿no? Qué es lo que queremos recuperar o conservar. En este caso, bueno, es un poco esto es San Miguel de Lillo.
lo mismo, ¿no? Pues con las analíticas, al final, bueno, tanto en Lillo como en Lillo ya veis que decimos eso, como esa estratigrafía, o sea, esa tabla, digamos, resumen que a veces nos falta, ¿no? De qué es lo que teníamos, y bueno, ya os han ido explicando unos y otros, y Marian y Margarita, la verdad es que es increíble en el siglo IX, con 4 pigmentos, lo que eran capaces de conseguir, ¿no? Pues carnaciones, rosas, tonos verdes, tonos azulados, o sea, es como que toda la gama cromática, entre comillas, ¿no? Con 4 elementos esenciales. Interesante recoger también lo que también, bueno, comentaba, parece que ahora nos apetece reivindicar un poco el tema de las grafías y los grafitis, porque bueno, es un patrimonio también que ha estado minusvalorado durante mucho tiempo, y también ofrece datos muy interesantes y forma parte de la biografía, ¿no? Entonces, en el caso de Lillo, bueno, fue increíble el trabajo documental de grafitis, porque llegamos a, bueno, es una iglesia que tenía, bueno, ya con las visitas durante este último siglo, pero bueno, grafitis históricos, grafitis de soldados que habían estado allí refugiados también, poemas, como veis ahí en firmas de arquitectos, bueno, cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que bajo los encalados muchos de ellos los fuimos documentando y retirando, porque, bueno, pues es que era imposible, y además cuál dejas, ¿no? Porque debajo de uno hay otro, y eran encalados que estaban cubriendo zonas dañadas incluso, ¿no? Con este estudio estratigráfico en Lillo, pues en el ábside, que antes una imagen os hemos presentado, que aparentemente no tenía nada, bueno, pues tenía 7 o 8 estratos de cales y blanqueados, y bajo estas capas, pues fue poco a poco, en una pared de las más inestables y las más complicadas del muro norte del ábside, justo en este paño es donde se conservaba esta decoración renacentista que, bueno, nos sorprendió a todos, porque este sí que, bueno, las pruebas que hizo, el estudio que hizo Monse, es verdad que ya determinada que había ahí algo, pero fue durante la intervención cuando se sacó. Este caso del estudio estratigráfico es de Miñano Menor. Cuando empezamos a hacer las pruebas intentando entender esas pinturas rojas sobre fondo blanco que veíamos desde abajo, pues bueno, pues esto de retirar capa por capa, no discrimina ninguna antes de asegurarte que no tiene nada de interés, ¿no? Que esto también fuimos haciendo con Lillo, que es un trabajo impresionante, pues de complicado, de largo, hasta de tedioso, ¿no? Porque es que era diciendo, bueno, hasta que no saque toda la capa no veo si hay algo que interesa, ¿no? Bueno, pues aquí fuimos descargando, y justo antes de llegar a las pinturas rojas nos encontramos ahí una cosa gris con unos trazos negros que, bueno, que nos sorprendió muchísimo, y que dijimos, vamos a esperar, vamos a ver lo que hay, y esto es susceptible de reservar, ¿no? No sabíamos lo que íbamos a encontrar. Siguiendo con las herramientas de conocimiento, este caso es en Nuestra Señora de la Cartuja, donde las pinturas era un poco lo que más nos interesaba en este caso recuperar, ¿no? Lo que más, el mayor interés aquí, con las analíticas, con las visualizaciones con microscopio, y con la visión de lo que teníamos. La mayoría de las pinturas estaban empalidecidas, tenían un velo blanquecino, que, bueno, que finalmente con las analíticas vimos que eran jabones metálicos, ¿no? Vuelven los jabones. Ahora los jabones estaban escondidos porque no sabíamos lo que eran, ¿no? Ahora, ya que sabemos lo que son, están en todos los lados y los hemos visto desde que nacimos. O sea, ¿no? Todo lo que llamábamos pasmao, o no todo, pero el 80%, ahora resulta que es una alteración, ¿no? Y una descomposición de la pintura al óleo que, bueno, que es muy complicada de resolver, y que hay que seguir estudiando sobre ella, ¿no? De nuevo, las grafías y los grafitis aquí son súper interesantes, porque aunque algunos como mala intención, o con la intención del aburrimiento o la preocupación o lo que fuera, y sin darle el valor a las pinturas, pues bueno, ahí fueron dejando el grupo de Manlleu, con una Durruti, bueno, todos, hay vivas francos, hay de todo, hay para todos los gustos, ¿no?
Y bueno, también a la derecha enseñaros lo que ya os decía antes Margarita, que estos programas digitales que nos ayudan a potenciar la imagen que no vemos a simple vista, pues que son de gran ayuda. Pero bueno, también necesitamos, como también habéis mencionado todos, necesitamos conocer y comprender el edificio antes de actuar, ¿no? Comprenderlo, comprender su funcionamiento, aunque ya son edificios que entre comillas ya están intervenidos y ya se han protegido y están aislados, pero bueno, siempre hay que hacer esa comprobación porque, bueno, pues por ejemplo, en San Miguel de Lillo encontramos vías de filtración, en San Salvador de Priesca también había ciertas deficiencias. Bueno, nos parece importantísimo porque, bueno, al final es lo que protege o destruye, ¿no?, a las pinturas. Para este conocimiento y este diálogo, pues nos apoyamos como en estudios hídricos, como estudios de las condiciones ambientales, estudios de humedad paramental que dan unas pistas increíbles de cómo funcionan, ¿no?, complementados con estudios de termografía. Bueno, ahí en el mapa de Priesca veis como en el muro oeste, que era donde tenía los problemas de filtración, lo oscuro es lo complicado. Ha cerrado sesión. Vale. Bueno, pues eso, entonces que son utilísimos, y no quiere decir que porque ya estemos y parece que ya están resueltos los problemas no existan, ¿no? Las condiciones ambientales que, bueno, no son fáciles de cambiar, pero sí de modificar, ¿no? O, bueno, como todo hay que mirarlo con mucho cuidado y mucho respeto, pero siempre hay acciones de mejora que si no conoces el edificio a fondo y cómo funciona, pues no. Estudios de soleamiento, ¿no?, pues para ver la posibilidad de la fotodegradación que puedan tener las pinturas. Pues todos estos estudios que son necesarios para, como decíamos, la aprehensión de las necesidades de la obra conservada, como decíamos, requiere una mirada atenta y calmada, un proceso de reflexión y de debate para atender a lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, en unos casos pueden ser las pinturas, en otros tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales y basarnos en las actuaciones en relación a eso, en otros casos son las fábricas. Bueno, que cada obra tiene su identidad y tenemos que saber entenderla y rescatarla. Y todos estos estudios, pues eso, no son más que estudios, ¿no? Aquí lo importante es trabajar sobre la obra y conservarla y rescatarla, ¿no? Como decimos, eso, a partir de estos conocimientos vamos conociendo qué es lo más auténtico y qué es lo que identifica a cada situación, también qué es lo más vulnerable, ¿no? Toca empezar a trabajar pues con la voluntad de conseguir un resultado que transmita autenticidad y coherencia, ¿no? Son palabras muy bonitas, pero que luego son difíciles de conseguir y son muy interpretables también. En cuanto a las acciones, nosotros creemos que de partida tenemos que ir con la conciencia de que deben ser las mínimas y muy respetuosas, pero es verdad que sin perjuicio de la armonía y el equilibrio del conjunto. Eso es súper importante y no tenemos que perderlo de vista, pero tampoco tenemos que perder de vista que cuanto menos hagamos directamente sobre ellas, yo creo que ellas ganan, ¿no?, en autenticidad. Así que nuestro primer objetivo es recuperar lo que tenemos y poner en valor lo que nos ha llegado como lo verdaderamente auténtico, ¿no? Empezamos por los trabajos de retirada de colonización biológica, trabajos de consolidación, que como al final la naturaleza de las obras, como veis, es muy distinta, pues cada una necesita unos tratamientos adaptados a cada técnica, ¿no? En la izquierda arriba es la cartuja, pues necesitamos primero sujetar y consolidar todas esas policromías que la veis tan rizadas, en algunos casos tan descohesionadas. En el caso de Priesca y de Lillo, pues bueno, pues ir consolidando las fábricas de ladrillo, las fábricas de
de piedra y luego los morteros, los revestimientos que en realidad estaban casi todos, todo lo poco o mucho que quedaba, realmente era un milagro que quedara, porque es que estaba casi sujeto con las reparaciones, ¿no? Que eso también es una cosa que tenemos que decir, gracias a los que encalaron, gracias a los que repararon, porque si no, lo poco que queda ya hasta ahora mismo ya no lo tendríamos, ¿no? Bueno, seguimos con los trabajos de consolidación, como veis, de muy distinto calado. Aquí en Priesca teníamos que apuntalar, porque después de retirar los morteros para acceder a los morteros de reparación, para acceder a los morteros originales, bueno, pues que veías que estaban todos pues con una separación de 2-3 centímetros. En el caso de la Cartuja, bueno, pues ahí ya las deformaciones podían ser hasta de 7 centímetros, desplazado de un muro de tapial, que el muro de tapial, como ya nos decían, son unos muros muy débiles y que cuando la humedad les afecta, primero se degradan ellos, y normalmente los revestimientos son mucho más resistentes, ¿no? Pues eso, fijando piezas, incluso tuvimos que hacer también arranques parciales para poder tratar el muro y después incorporar los revestimientos ya con la base consolidada, en Lillo ya incorporando morteros, sellando con mucho cuidado, inyectando. Recuperar las policromías ya una vez que las tenemos estables, bueno, pues limpiarlas o desencalarlas, o bueno, como ya habéis ido contando también, cada caso es distinto, las situaciones son muy diversas y los tratamientos pues también, ¿no? Eso es. Aquí abajo en Miñano necesitábamos, había zonas que estaban tan carbonatadas que eran ya durísimas, y bueno, la única manera que conseguíamos es ir rebajando despacito con sistemas de microproyección, en otros casos con los bisturís, en otros casos con una limpieza ya era suficiente. En la Cartuja teníamos que actuar con limpiezas químicas, inevitablemente. Procesos de, entre comillas, acabado, pero bueno, que no comprometen, ¿no? Y que son como que nadie se plantea otra cosa, que es matizar, bueno, pues en el caso de la Cartuja, pues las grietas que están ya recibidas y estucadas, bueno, pues matizarlas, pequeñas lagunas en los marcos, las marcas de escorrentía, ¿no? Pero bueno, en principio ahí nos quedamos. En Miñano Menor, esta ya, bueno, es un poco spoiler ya, porque esto ya es después de haber visto primero las catas, esto es lo que nos fuimos encontrando, respetando en todo momento, sabiendo que lo que queríamos era conseguir recuperar 2 estratos de policromía, ¿no? Es verdad que el que estaba superpuesto era un estrato, era una policromía al temple, era muchísimo más débil, no estaba prácticamente adherida al estrato de pintura roja con fondo blanco, que esta primera pintura primigenia es una pintura a la cal con muy buena adherencia al soporte, en general, que también tenía problemas de adherencia. Pero bueno, lo complicadísimo fue rescatar la siguiente, que vimos que era una decoración del siglo XVI, también de muy buena calidad, y que conseguimos también descubrir que había ya unas representaciones, y hay unos tondos que representaban ya a los evangelistas. Bueno, la verdad es que... Y en este caso estamos haciendo un trabajo de integración cromática, nos gusta más llamar integración cromática, porque en el fondo lo que queremos es, con estos tratamientos de acabado, es ver qué es lo que me ha quedado, lo resuelvo, lo conservo, y ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que hace ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final decidimos que matizando los fondos era suficiente para que, y tratando los morteros con mucho cuidado y bueno, pues imitando los propios morteros de la base de estas pinturas, pues conseguíamos un orden
que creíamos que era lo que necesitaba. En este caso, bueno, pues también otro tratamientos de acabado, digamos, de las zonas perdidas, ya una vez recuperadas, los soportes y regularizados en el caso de la Cartuja, porque era necesario. Creíamos que no podíamos dejar los muros de tapial y las lagunas descarnadas, porque creaban una sensación muy irregular y la verdad es que no le favorecía toda esa pérdida con esos tonos tan oscuros y tan discontinuos a la imagen de las pinturas, ¿no? Que era un poco nuestra prioridad. Ya estamos, bueno, en lo que hablábamos antes también, o sea, nosotros llegamos a un lugar, nos ponemos a restaurar los revestimientos y las pinturas, pero bueno, ya hemos hecho unos estudios que nos han dicho qué necesidades tiene el inmueble y qué problemas puede tener. No todos somos capaces de resolverlos, pero algunos sí que podemos ayudar, ¿no? Entonces hay otro tipo de acciones que luego todo depende de si en el presupuesto, si en el proyecto está incluido, o sea que luego al final cada proyecto tiene su idiosincrasia, ¿no? Y no en todos puedes hacer lo que quieres, pero bueno, en algunos casos, o si lo haces dentro del proyecto, o lo recomiendas, o sabes, lo dejas a los propietarios, mira, estas son las necesidades, esto es hacia donde hay que ir, ¿no? Pues en el caso de la Cartuja vimos que había un efecto de iluminancia excesiva para las pinturas, los temples, y que había unas vidrieras que ya se habían instalado, que eran recientes y que bueno, funcionaban muy bien como aislantes, pero que transmitían una luz muy fría que cambiaba muchísimo la tonalidad general de las pinturas. Pusimos filtros ultravioleta y matizamos la tonalidad de estas ventanas. En el caso de Priesca y Lillo se trabajaron en los vanos que había, en algunos casos quitando, como veis ahí, aquí arriba, estos son los ventanales de la nave central de Priesca, que tenían, son unas celosías que tenían unos alabastros en cada interior de la forma de la celosía. Entonces lo que hicimos fue abrir, vimos, perdona, que no os he explicado, que las condiciones de humedad del interior de la iglesia había periodos de condensación en las capillas, pero de semanas enteras, ¿no? Porque, bueno, con las mediciones de temperatura y humedad, el punto de rocío estaba ahí presente como no lo hemos visto en ningún lado. Bueno, sí, en Lillo también. Y entonces pensamos que acciones no radicales, ¿no? Sino que sean, porque tampoco puedes cambiar las condiciones radicalmente, porque entonces las pinturas y los revestimientos que se han quedado ahí, con eso ha convivido, los que tenemos, con eso ha convivido desde el siglo XI, X o XVII, ¿no? Entonces no podemos cambiar las condiciones radicalmente, tenemos que ir con acciones que sean paulatinas y luego pues el seguimiento de estos trabajos es lo que nos dirá si han sido efectivas o no. Entonces, bueno, pues cambiamos los vidrios que estaban antes, los vidrios por unos vidrios solapados que permitían un poco la ventilación. En Priesca lo que hicimos fue quitar algunos alabastros y sustituirlos por mallas para favorecer otras acciones, aparte de estas, pues pueden ser, como por ejemplo en la izquierda Miñano Menor, una vez recuperada la pintura del ábside, bueno, pues al final, ¿os acordáis? Las paredes eran verdes, con cemento por abajo, entonces al final es verdad que pequeñas, entre comillas, pequeñas acciones lo que hacen es acabar de poner en valor lo que nosotros hemos recuperado, ¿no? En Miñano, pues la Junta Administrativa decidió pintar la iglesia y instalar una iluminación propia para ellas. En otros casos pues tenemos que reproducir líneas arquitectónicas o volúmenes, ¿no? Porque creíamos que el espacio y la identidad del espacio arquitectónico tampoco se podía perder, ¿no? Eso sí que es verdad que cuando la pérdida no era total, pues los desgastes, las pérdidas de policromías, todo eso lo consideramos propio y auténtico y a conservar. A veces el edificio te cuenta que tiene un problema estructural y también es el momento de si puedes intentar resolverlo, ¿no? Aquí
Esto fue una cosa que surgió durante la obra, se detectaron unas grietas que no se sabía, pero bueno, se pensó que podían ser peligrosas para la estabilidad del edificio. Fue esto en la cámara supraabsidial de San Miguel de Lillo. Durante el proceso del proyecto se consiguió hacer otro proyecto particular de esta situación, se pudo contratar y lo ejecutamos todo durante el contenido del proyecto, ¿no? Era un sitio inaccesible que menos mal que se pudo hacer así de forma ágil. A veces teníamos que poner tendidos de morteros, decidimos poner tendidos de morteros en espacios que, bueno, pues que eran complicados de interpretación, que eran reparaciones que sabían que no eran, bueno, no eran constructivas, sino que eran mutilaciones que no tenían una lectura fácil, y en ese caso pusimos morteros. Pero bueno, en general esto es el resultado de las obras. La obra, como llamamos, Tras el diálogo. Esto es lo que nuestras conversaciones y las de Margarita y todos los técnicos y el equipo de trabajo y todos los técnicos que hemos estado en este caso en San Miguel de Lillo nos invitó a hacer, ¿no? Que al final, bueno, veis ahora mismo que las policromías siguen estando igual de lejos, pero bueno, han ganado muchísimo en claridad, en nitidez. Decidimos retirar todos los morteros de reparación que estaban en un estado lamentable y describimos unas fábricas increíbles de ladrillo, de mampostería, con casi todos los morteros originales conservados, que veíamos hasta la huella del repretado, la huella de la tela con la que presionaban los morteros de junta, ¿no? Bueno, pensamos que todo este descubrimiento no podíamos taparlo, ¿no? Que eso sí que nos parecía que era perder parte de la identidad que tiene la iglesia. Eso acompañado de que incorporar morteros, ya lo vimos al principio, no era un plan con mucho futuro, ¿no? Porque al final las condiciones son muy extremas y es muy difícil que se conserven a largo plazo. Bueno, sí que es verdad que ahora los criterios de selección son muy distintos, pero bueno, nos parecía que hasta a nivel preventivo, y más estando el muro por fuera sin revestir, creamos una capa de impermeabilización por dentro, bueno, y porque nos parece que la identidad la gana de esta manera, ¿no? Entonces son unas imágenes finales. Como veis, son espacios muy complicados, con unas construcciones, con unos materiales muy distintos, ¿no? Aquí ves las dovelas de sillería, luego una mampostería, un sillarejo, ladrillo, mampostería. Es un espacio mágico, ¿eh? La verdad es que después de que tanto vais a tener que ir a Asturias este verano para verlo, los que no lo conozcáis, porque es increíble. Policromías que hemos recuperado que antes no existían porque estaban bajo los encalados. Espacio del pórtico. No sé cómo voy, pero ya estoy acabando, ¿eh? Sí, vale. Bueno, estos son pues unos vídeos para que os hagáis un poco más la idea del espacio, cómo quedó y las sensaciones que recibáis bueno, hay unos elementos pétreos increíbles, con un detalle y las pinturas del ábside, la celosía, que se ve que hemos puesto el vidrio detrás, los vidrios solapados. Esta es la imagen final de Priesca, en la que también, pues, bueno, hemos, con la limpieza de todos los estratos, lo que quedaban, los restos de carbonataciones, las veladuras, bueno, al final también ha ganado en una riqueza de texturas, son unos morteros. Bueno, a mí Priesca me parece que aunque no tenga esas policromías de Lillo que parece que nos tienen, ¿no? Bueno, no hubieras, porque es que son maravillosas, y es que en algunos sitios quedan todo el estratificado y eso es una maravilla, ¿no? Pero esta iglesia conserva más del 80% de los revestimientos originales prerrománicos de toda la iglesia. O sea, eso me parece
o sea, hasta el suelo, ¿no? En la mayoría de las superficies, ¿no? Al final, casi todas las pérdidas han sido, bueno, pues cuando se destruyó la cubierta y luego cuando se hicieron las reparaciones a partir del barroco, que, bueno, esas modificaciones, pues hubo que sacrificar los morteros que había, ¿no? Pero bueno, me parece una joya. Las policromías, bueno, pues como veis, muchas veces, en muchos casos solo quedaba la impronta o el dibujo preparatorio, como es la parte baja. En la parte de arriba, en el fondo, son lo que quedan ya son las primeras capas, o sea, igual tenía otra capa debajo, pero vamos, sobre eso luego queda todo el estratificado que encontramos el hillo, ¿no? Que os enseñaba también Margarita en la reproducción esta que hicimos de la secuencia de la policromía. Pero bueno, en realidad no hemos tocado nada sobre la pintura, está tal cual, con sus desgastes, con sus pérdidas, con sus matices, porque bueno, al final yo creo que se lo debemos. Este es el espacio de la tribuna que, bueno, pues retirando todas esas reparaciones también nos da las pistas de, bueno, de modificaciones que hubo, ¿no? Y que lo que decíamos, ¿no? Las modificaciones constructivas, que es en realidad la mayor parte del sacrificio de los morteros. Las pinturas se han sacrificado pues porque entre los encalados, las humedades y los desencalados, pues hemos perdido casi toda la superficie realmente. O sea, es una lástima, pero bueno, lo que queda lo celebramos, ¿no? El vídeo para que veáis un poco esa imagen general, esas discontinuidades de los morteros y también, bueno, las huellas de que hay una tribuna y también esos cambios de tono de las zonas que han estado más cerca y más expuestas. Matizamos, eso sí, de integración, matizamos la zona quemada y calcinada que no pudimos limpiar y hicimos una matización de esa intensidad del humo. Paso, si queréis, vamos justas. Venga, pues vamos, paso. Venga, perfecto, nos de sobra. Nada, esto, bueno, esto ya lo habíais visto. Lo que hemos rescatado es todo un paño, 70 metros cuadrados, de una pintura del siglo XIII de trazo rojo sobre fondo blanco, pintura lacal, medieval, muy curiosa y muy única, porque al final está, como veis, representando un despiece de sillar, pero con la particularidad de que dentro de cada sillar hay un motivo decorativo distinto, ¿no? Hay motivos variantes de motivos que se repiten, pero bueno, ninguno es igual, ¿no? Son unos trazos, unas pinturas sencillas, a mano alzada, que en general son dibujos geométricos, florales y heráldicos, pero también tiene sus motivos zoomorfos y antropomorfos. Y luego, bueno, pues yo creo que lo increíble de esta actuación, y ahí doy, bueno, las gracias y las felicitaciones a Diana. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esto, y también ha sido, yo creo que gracias al entendimiento y a esa reflexión que hemos hecho con la obra que estamos comentando, diciendo es que cada trocito de gris que aparezca forma parte de la decoración del siglo XVI y es un rescate que tenemos que conservar, ¿no? Y con esa cabeza hemos conseguido esto, que yo creo que con todos los trabajos de matización de las manchas de humedad, de los morteros acertados es que no necesita nada más para nosotros. Ya os digo que todo esto al final está todo tamizado por nuestro, o sea, que es un criterio subjetivo, ¿no? Esto de las presentaciones finales. Pero bueno, yo creo que hay muy pocos ejemplos en los que, ¿no?, que haya sido tan valiente, yo creo, ¿no? Y me parece, bueno, lo vais a ver mañana, a ver qué os parece a vosotros en directo. Es unas representaciones, ¿ves?, de peces, de la cara, y bueno, esta es la imagen general, la nave central. Bueno, es como decimos los emoticonos del siglo XIII, ¿no? Un corazón con una carita. Y nada, esta es la cartuja después de nuestro paso por allí,
en la que no hemos reintegrado tampoco, porque, bueno, no hemos reintegrado, no hemos completado, ¿no? Pero bueno, yo creo que así, con esta imagen, veis que desaparece, donde antes no había esas grandes superficies, que no existía pinturas, que tiene tanto poder y tanta potencia y tanta personalidad, que es que no lo requiere, ¿no? No nos importa que haya desaparecido una bóveda o el diseño de una bóveda, ¿qué más nos da si tenemos 2.000 metros cuadrados más? No vamos a tapar la evolución del edificio, y la evolución de abandono pues también tiene que quedarse manifestada, ¿no? De alguna manera. Esta fue la solución que hicimos. Aquí fueron soluciones distintas a las pinturas y a los óleos, digamos, de las paredes verticales, que las bóvedas, porque creemos que cada situación requiere una resolución distinta. Y nada, esta es la imagen de la tribuna, que era otra fase, que es un poco lo contrario a la nave central, que casi no queda nada, pero aquí trabajamos mucho los fondos para neutralizar el efecto de la pérdida, ¿no? Yo creo que así ha quedado ordenado y ya está. Bueno, ya está, esto es para ver, nada más.